Hola, muy buenas tardes, tengan todos, dependiendo a qué hora veas el video. Buenas tardes, mañana, madrugadas, noches. El día de hoy te voy a compartir este trabajo que realicé en un Hyundai Elantra 2001. El, el motor no tenía fuerza y temblaba mucho. Eh, no, no, no tenía fuerza para subir pendientes. Y bueno, pues el dueño lo estuvo desarmando ya que había varios mecánicos y otras personas buscando el problema. Entonces el dueño sí le quitó el tanque, miró la bomba de gasolina, porque ese carro ya había tenido problemas de la canister, que había pasado como tipo carbón activado a la gasolina y había dañado lo que es el filtro. Y un problema que pasa muy recurrentemente cuando hay muchas personas dando opiniones es que se trabaja mucho. Porque unos opinan que puede ser, por ejemplo, un mecánico opina que era el motor, otro, el dueño pues quitó el tanque, miró la bomba. Entonces se hace un caos total cuando son muchas mentes trabajando cada una por su lado porque no están coordinadas. Ya cuando me habla él me dice que no, que pienso que, que el mecánico dijo que pensaba que era la compresión, él quitó el tanque, checó la bomba se había comprado en marzo, hace 2 meses, el sedazo no se ha comprado, el filtro. Entonces, como yo les digo, váyanse haciéndole pruebas tras prueba hasta hallar el problema. Yo no había ido a ver el vehículo. Entonces, pasaron 2 días y ahora sí ya me tocó a mí ir a revisar el vehículo. Ya cuando fui yo a ver el vehículo, él ya había trabajado en la bomba, como les comento, y la había subido. Y me dijo, bueno, vamos a darle una vuelta, para que veas cómo pierde potencia. Yo cuando ya vi el vehículo que temblaba, era obvio que le faltaba un cilindro para trabajar. Pues un D4 es muy conocido cuando falla un cilindro. Entonces, sí se escuchaba desde un inicio que tenía muy poca fuerza tenía. Y pues una de las cosas que decía el mecánico que pudiera ser el motor o pudiera ser el sistema de ignición, ya sea la bobina. Pero lo que es difícil es llegar comprando y comprando cosas porque se gasta y las personas terminan muy molestas que estar adivinando qué es la bobina, qué es el cable, qué es la bujía, ya que sí se molestan porque muchas veces no es el problema ahí. Entonces, él ya le había movido a las bujías, cosa que no me gusta que le muevan la graduación, ya que vienen calibradas. Muchas veces cuando ya le movemos dañamos o se rompe el electrodo. Entonces lo encendió y yo miré que el motor temblaba, le anda fallando un cilindro. Ahora era determinar qué le fallaba. Entonces, obviamente me fui, chequé lo que eran cables, todos tenían muy buena chispa, bobinas tenían muy buena chispa. Saqué las bujías y se miraban normales, no se miraban muy dañadas. Entonces ya descarté que fuera lo que es la chispa. Y bueno, pues todavía faltaría, como les digo, la compresión, cosa que 3 cilindros funcionaban bien y se escuchaba el motor como que si tuviera buena compresión. Obviamente hay que checar compresión, pero es prueba tras prueba, como les digo, primero las fáciles, luego las más difíciles. Entonces, si tenía buena chispa, yo al quitar la bujía para ver la condición de la bujía, miré que no tenía nafta, no aventaba, no sprayaba nafta. Y pues como les digo, quité lo que es la bujía. Primeramente, como ya les comenté, chequé la chispa y miré que al quitar la chispa de un cilindro no mostraba cambios. Quiere decir que sí tenía chispa y muy buena chispa, pero no, el cilindro no estaba funcionando. Entonces, ahora sí habría que determinar si era la gasolina pulverizada. Al quitar el cilindro me di cuenta que no daba gasolina pulverizada al inyector. Entonces, ahí ya encontramos el problema de por qué no trabaja el cilindro. Como les digo, muchas veces hay que hacer la inspección visual para no trabajar de más. Y ahí es el debate que muchas personas tienen
que quién es el mejor trabajando. En toda actividad, bueno, en mi opinión en específico, en toda actividad no solo un camino lleva a Roma. Como te halles trabajar mientras te des resultados positivos, es un buen camino. En toda actividad, sea el campo, sea cualquier industria, en este caso la mecánica, no tiene un solo camino. Como te halles trabajar, mientras te sea redituable y sea y te dé buenos resultados positivos, es un buen camino. En este caso yo siempre hago inspección visual, me gusta trabajar primero con lo fácil y luego ya hacer pruebas más difíciles, que se da el caso que a veces son pruebas más difíciles las que requiere para determinar el problema. Una vez me tocó que le habían puesto un auto inyectores más grandes, entonces el auto se ahogaba porque era demasiada la gasolina que no alcanzaba a encender el vehículo. Entonces había que desconectar esos inyectores para que prendiera y luego ya encendido ya se le conectaban y aún el carro pues no podía quemarla. Encendía pero no podía quemar tanta gasolina. Y pues esa es mi opinión porque muchas veces me tocan mecánicos que empiezan a querer pelear. Simplemente hay unos que tienen más experiencia, otros menos experiencia, todos los días se aprende y sencillamente hay gente que está impuesta a trabajar a su manera y hay que dejarlos. Como le digo, mientras le dé resultado y sea redituable, es un buen camino. Quizás no es el camino que otra persona quiera, pero es un camino que a él se le hace fácil trabajar así. Volviendo al tema de este auto, pues como les comento, quité la bujía, no tenía nafta, entonces quité los inyectores y les hice pruebas a cada uno y salieron dos inyectores malos. Entonces, pues ese fue el problema. Tardé 10 minutos, 5 minutos en diagnosticar, 5 minutos en instalar y el carro quedó muy bien. Me dijo el dueño que antes cuando ponía el aire acondicionado el motor se moría mucho, no tenía mucha potencia, casi se quería apagar. Entonces ahora funcionaba bien, subía las pendientes a 80 kilómetros por hora. Antes la subía a 60, se forzaba mucho. Entonces se solucionó el problema. Creo que le dejó la bomba sin filtro. Le comenté que va a volver a tapar los inyectores. El sistema de gasolina tiene que llevar sus filtros. Tiene que tratar de que la gasolina sea de muy buena calidad. Hay gasolina donde avientan gasolina muy sucia y los filtros se tienden a ensuciar. Entonces, si notamos que nuestros filtros están tapados, pues hay que cambiarlos y que funcione bien. Nunca se debe dejar sin filtros porque toda la suciedad va a tapar estos, traen filtros también y los va a tapar. Y pues aquí ya les muestro los inyectores. Ya les muestro los inyectores para quitar el riel, pues son dos tornillos, son como 4 conectores de inyectores y un conector que está en, en la parte del múltiple de admisión. Lo que se tuvieron que quitar no fue muy difícil. Y ahí lo podemos ver, cómo lo quité. Compramos los inyectores compramos los inyectores de deshuesadero porque no tenía mucho dinero el señor. Cada inyector vale 500, 600 nuevos, pero no contaba con ese dinero en ese instante. Pues sí quedaron bien, yo le aconsejé que de los dos que quedaron consiga otros 2 y ya los mande a limpieza. Ya los mande a limpieza para que ya los tenga de reserva y que le ponga el filtro a la bomba de gasolina para que no haya problemas. Y la instalación pues muy fácil. La instalación es muy fácil. Aquí van incrustados y llevan un seguro por atrás que van puesto ahí. Luego lleva estos 2 tornillos. Son 12 milímetros, van atornillados y llevan los conectores. Arriba lleva un bracket donde van los conectores. Como les digo, son como 4 de los inyectores y uno en el múltiple de admisión. Y es todo lo que se le quitó. Como les comento, el carro quedó muy bien. El carro quedó muy bien, la verdad, el gasto fue menor, los inyectores costaron 600 pesos, los 4 se le pusieron y quedó el carro muy bien, más potencia, ahora sí funciona el aire acondicionado y no afecta que el motor se quiera apagar. Fue un trabajo de 5 minutos de diagnóstico, no fue muy difícil, no tuve que desarmar nada. Es mejor trabajar solo,
que teniendo muchas personas alrededor, porque todas tienen opiniones diferentes y unos quieren que desarmen el sistema de la gasolina, otros que desarmen acá, otros que desarmen allá, se termina siendo un caos. Eh, Diagnosticar solo es mejor porque pues ya estás más centrado en los problemas y vas haciendo pruebas sistemáticas hasta dar con el problema. Entonces sería todo y muchas gracias.